como mejor se aprende es haciendo. Así que decidí abrirme un canal de YouTube y bueno, escogí ahí una temática que a mí me gustaba mucho, que era la historia y los conflictos internacionales, y hice un vídeo sin muchas expectativas, ¿no? Ahora hay muchos episodios de la historia de España o del mundo que conocemos porque ya los hemos visto un montón de veces, ¿no? Pero por aquel entonces había muchos episodios súper desconocidos que eran muy interesantes. Y Por YouTube. entonces, pues sobre todo prácticamente estábamos. testear, ¿no? Testear mucho tipo de vídeo, testear muchas cosas, temáticas, formatos, duraciones, etcétera. Y ir viendo que le funciona. Y para testear lo que necesitas es no tener vídeos perfectos, ¿no? Más No neutral tener, posible. no dedicarle. Y también, bueno, pues que hayamos sido capaces de con nuestras explicaciones cambiar en cierto modo la opinión o abrirle los ojos a gente que igual, oye, dice, oye, pues mira, nunca había visto esto desde este punto de vista, nunca me lo habían explicado de forma tan sencilla. Pues bienvenidos a Notas de Marketing, a las entrevistas de Notas de Marketing. Yo soy Iván Blanco y este es una nueva sección. El podcast Notas de Marketing es en audio. Son píldoras sobre marketing, redes sociales, marca personal, creación de contenido, que duran más o menos 10 minutos. Y esto va a ser un contenido extra que saldrá los viernes y que es una reedición ya de las entrevistas que antes hacía, pero que solo hacía en audio y ahora las voy a hacer también en vídeo. Y bueno, pues el podcast ha cambiado el nombre, antes era Marketing de Influencers, ahora es Notas de Marketing. Y bueno, ya dejo paso al invitado. Estamos en su casa, estamos en su estudio. Y debido a ello es el primer invitado porque me ha obligado a ser el primero a cambio de poner su estudio. Y nada, se llama Borja Zurrón y le dejo a él que se presente. Bueno, pues encantado de estar aquí. Veremos qué tal sale. Me gusta mucho más el nombre de ahora, ¿eh? El de notas de marketing, que ¿Te el gusta de más? marketing de influencers, mucho mejor. Creo que tiene un branding mucho más fuerte, interesante. Nada, yo soy Borja Zurrón, creador de Memorias de Pet, sobre todo, luego también más tarde de Memorias de Tiburón, de la pecera de memorias, en fin, pues hablo de economía, geopolítica, historia, un poquito de todo, educación financiera también, y la idea, pues bueno, llevar contenido a la gente de la forma más divertida y sobre todo digestiva posible, ¿no? Bueno, pues mira, justo hilando un poco por todo esto, al final como nadie estudia la carrera de creación de contenido, pues todo el mundo viene de sitios bastante dispares en el mundo de la creación de contenido. Entonces me gustaría que contaras un poco de dónde vienes, qué estudiaste y bueno, cómo acabaste, bueno, como creador de contenido. Mm. Yo en mi caso, bueno, estudié ADE en la Universidad de Oviedo y nada, lo típico, Facultad de Economía de Empresa de toda la vida. Sales de ahí un poco con la sensación de no haber aprendido nada y sobre todo de haber adquirido, bueno, pues ciertos conocimientos, pero también muchas cosas desactualizadas. Y por supuesto salí de la carrera sin que prácticamente me mencionaran lo que era el marketing digital, lo que era la creación de contenido, lo que eran los algoritmos, en fin, nada, ¿no? Posicionamiento en buscadores. Y entonces, pues bueno, decidí que quería aprender yo por mis propios medios. Y lo que hice fue, pues bueno, decir, me apetece mucho ver cómo funciona este mundo. Yo trabajaba ya en un departamento de marketing digital, era analista de datos. Y bueno, básicamente dije, como mejor se aprende es haciendo. Así que decidí abrirme un canal de YouTube y bueno, escogí ahí una temática que a mí me gustaba mucho, que era la historia y los conflictos internacionales. Y hice un vídeo sin muchas expectativas, ¿no? Junto con una compañera, con Sara. Y pues la final la cosa salió muy bien. Desde el primer vídeo la gente veía lo que subía. Luego de repente el tema empezó a explotar. Y cuando me di cuenta, pues ya. Bueno, realmente no vivía de ello, pero cuando decidí dejar el trabajo tenía cierta certidumbre sobre que si seguía subiendo más vídeos iba a poder vivir de ello, ¿no? Y luego, claro, venimos de unos años de política internacional muy agitada, cuanto menos. Entonces, al final, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues la gente me ha ido acompañando en este camino y los diferentes problemas que hemos tenido durante estos años, pues han sido también un revitalizador, ¿no? Para que la gente siguiera entrando en el canal y siguiera, pues bueno, disfrutando con mis historias.
Y yendo un poco más atrás, yo cuando te conocí recuerdo que todavía no era Memorias de Pez, era una cuenta en Twitter, ¿no? Sí, realmente esto que he contado, es cuando ya decidí abrir el canal de Memorias de Pez, pero luego mientras hacía la carrera, con la misma el mismo objetivo, ¿no? De aprender un poco haciendo, pues me abrí un blog que era Batallas de Guerra y tenía también su correspondiente cuenta en Twitter, que bueno, tenía ciertos seguidores, pero vamos, no era un proyecto que pudiese monetizar ni nada, o al menos no mucho. Entonces, pues sin más, aquello me sirvió para aprender y poquito más. Bueno, sí que me sirvió un poco también para saber qué es lo que la gente demandaba, ¿no? Qué tipo de contenido es el que la gente más le gustaba, pues y de qué época, de qué episodios eran los que más se retuiteaban o se movían por el blog o mejor se posicionaban. Y bueno, pues eso luego también me sirvió para tener cierto ojo clínico a la hora de, de, de hacer el contenido para Memorias de Pez. Y lo primero, ¿por qué surge la opción de cambiar el nombre? ¿Era porque el otro nombre ya estaba pillado en YouTube? ¿Era porque querías hacer un rebranding un poco como el que he hecho yo en este podcast para abrir un poco más el espectro? Pues empecé llamándome Batallas de Guerra en YouTube también, pero entre que no me convencía el nombre y que la cuenta tenía un strike por alguna piratada que había hecho, dije, venga, vamos a empezar de cero, solo con vídeos exclusivamente míos, sin coger imágenes de documentales ni nada, y se me ocurrió un poco lo del formato dibujando, y al final fue lo que le dio un poco la fuerza a Memorias de Pez. Y para dar un poco de perspectiva, bueno, al oyente, ¿de qué año estamos hablando un poco de este cambio? Porque supongo que hace mucho tiempo atrás y las cosas han cambiado bastante. Sí, yo empecé en 2017 en YouTube. Con la cuenta de Twitter y el blog y tal sería 2011, 2012. Entonces, bueno, pues pasó un tiempo entre una cosa y la otra. Y también influyó el tema de ya tenía muchos artículos escritos y podía haber, dije, bueno, pues estos artículos se pueden convertir en vídeos, ¿no? Pero realmente la idea de Memorias de Pez me surge en 2015, más o menos. Y lo que me costó fue como, uno, ponerme a ello y dos, encontrar, pues en este caso fue una compañera de viaje con la que pude empezar porque sabía dibujar muchísimo mejor que yo. Claro. Y en la parte un poco de YouTube, ¿qué te empujó a YouTube? Porque al final estamos hablando de igual un momento en el que ahora, por ejemplo, todo el mundo sabe que es la mejor forma de monetizar la creación de contenido, pero en aquel momento igual hasta Twitter era una red social con más tráfico y YouTube todavía igual no sabías. No, YouTube sí que tenía tráfico y bueno, lo que sí era la única plataforma que compartía sus ingresos con el resto. Entonces al final yo no tuve ninguna duda. Es verdad que empecé realmente monetizando más en Facebook que en YouTube. De forma completamente oportunista, porque alguien me dijo que se podían subir también los vídeos a Facebook, probé y me fue muy bien durante un tiempo, luego me fue fatal, pero al principio funcionaba muy bien Facebook pero bueno, siempre fui un poco YouTube Focus por el hecho de que sí que era la única plataforma que no solo tenía mucho tráfico, sino que además la tendencia era positiva. Y más o menos para entender un poco cómo era YouTube en 2017, bueno, tú al final optaste por un formato que era lo que tú contaste antes, un poco una historia dibujada en la que no ponías cara y tal. Mm. ¿Hubo algún tipo de inspiración tanto para esta parte un poco dibujada como para empezar a crear contenido, igual un contenido más de valor, que igual era una época que había más contenido de entretenimiento, ya sea en España o fuera de España, un poco que te llevara a pensar que tenía sentido lo que querías intentar? Sí, me acuerdo que una vez flipé cuando vi un vídeo de un canal que se llama Why Maps que explicaba el conflicto de Siria en 10 minutos o algo así, y aquello me gustó mucho. Y lo que sí pasa es que ese canal apenas tiene 5 o 6 vídeos, no hizo muchos más. Y yo vi que, no utilizando ese mismo formato, pero algo parecido, como podía ser un Draw My Life, ¿no? Pues podía tener sentido. Y efectivamente también había en inglés algunos canales, no sé si incluso en español, en los que dibujando te contaban la vida de gente famosa. Y entonces digo, oye, si cuentan historias, que es la vida de alguien famoso, que bueno, que a ver, está bien, pero sin más, ostras, pues una historia con mucho más contenido que tal. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces
Ahora hay muchos episodios de la historia de España o del mundo que conocemos porque ya los hemos visto un montón de veces, ¿no? Pero por aquel entonces había muchos episodios súper desconocidos que eran muy interesantes. Y entonces, pues prácticamente estábamos ahí un poco. ¿Sabes cuando pasa una bola y dices, pues antes todo esto era campo? Pues era lo que Claro. era YouTube en el año 2017. Entiendo. Y por la parte un poco de, en esos momentos, las principales igual dificultades que surgían del proyecto, ¿qué era lo que te provocaba quizás más fricciones? ¿Era la parte un poco de dibujar, que al final estamos hablando de antes de la IA, que pues todo demasiado artesanal, la parte de investigación, la parte de compartir luego el contenido y que, bueno, que de verdad traccionase por las redes, que eran un poco los mayores problemas que te encontrabas en aquella época? No, bueno, todo lo que subía funcionaba, o casi todo lo que subía funcionaba. De hecho, si vamos a la historia, ¿no? Nos metemos en los anales de mi cuenta, veremos seguramente pues que todos los primeros 20, 30 vídeos estarán todos por encima de 100.000 y muchos por encima del millón de visitas. Pero es verdad que tardábamos muchísimo en hacer un vídeo, porque era, como dices tú, muy artesanal. De repente un día la luz entraba por aquí, otro día por allá, la pizarra se ensuciaba, no teníamos bolis porque los rotuladores se acababan enseguida. O sea, era todo tremendo. ¿Qué pasa? Que cambió todo cuando descubrimos o descubrí que se podía digitalizar todo ese proceso y hacerlo mucho más rápido. Pero al principio, sin duda, era la cantidad de vídeos que podíamos hacer al mes, ¿no? Que igual podíamos hacer un vídeo al mes como mucho y eso era lo que condicionaba mucho el crecimiento. Y luego también lo, lo malo que tenía YouTube en 2017, lo bueno es que prácticamente no había competencia. Había nichos gigantes sin apenas competencia. Y lo malo que tenía YouTube por aquel entonces era que los RPMs eran bajísimos. O sea, lo normal era tener un RPM de 0,50 y que por cada 1000 visitas te llevaras, pues eso, ¿no? Pues 50 céntimos. A día de hoy eso se ha cuadruplicado, cuanto menos. Entonces ahora, claro, no es lo mismo tener 2 euros por cada 1000 visitas que tener 50 céntimos. Con mucho menos haces lo mismo. Claro. Y bueno, ya has marcado tú un punto de inflexión en el canal, que está claro que fue descubrir que podías producir mucho más rápido de forma digital. Descubrir eso y también liberarme tiempo para poder hacer muchos más vídeos. Yo en el momento en el que dejo mi trabajo, pues en vez de dedicar 1 hora al día, si es que se la dedicaba, porque a veces estaba cansado y lo último que me apetecía era abrir el ordenador, de repente, claro, le puedo dedicar 8 horas al día. Claro. Entonces, claro, la producción de vídeos se multiplica. ¿Y cuáles crees que son, además de estos dos puntos de inflexión que ya has marcado, que es el de empezar a trabajar digitalmente y, digamos, apostar por el canal Ujú. y tener 8 horas cada día, otros puntos de inflexión que hayas visto a lo largo de estos años que, bueno, marquen hitos, digamos, que hayan hecho que todo cambie? Sí, bueno, por un lado, el encontrar un patrocinador estable fue muy importante para mí. Porque eso ya te da la capacidad y la seguridad para poder contratar gente y también empezar a delegar ciertas funciones. ¿Quién fue ese primer patrocinador? Pues el primero que confió en mí de forma recurrente fue XTB, un broker, y después Freedom24, ¿no? Que son los dos que hasta ahora pues más han confiado en el proyecto de Memoria Pez. Ahora también tenemos a Besto y estamos, pues bueno, súper contentos, ¿no? De poder contar con ellos. Y luego, el otro gran punto de inflexión, bueno, realmente fueron varios puntos de inflexión y fueron los distintos conflictos internacionales que se iban sucediendo y que nos ponían a Memorias de Pez en el ojo del huracán, ¿no? Pues cuando empezó la guerra de Ucrania, cuando empezaron los bombardeos sobre Gaza, cuando se retiró Estados Unidos de Afganistán, pues bueno, momentos puntuales, la guerra, ¿no? Tan reciente entre Israel e Irán, momentos puntuales que nos han dado muchísima exposición. Luego también, por ejemplo, pues acudir, ¿no? Al Wild Project fue, por ejemplo, pues también, ¿no? A nivel marca personal, pues también te da una fuerza tremenda y ya, pues encima yo repetí, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos han sido los puntos que han hecho que Memorias de PES hiciera una cosa tan grande. Y en cuanto a los RPMs que antes los mencionabas, Mm. digamos que ha sido un crecimiento lineal o ha habido momentos en los que han estado más altos, ahora pueden estar más bajos. No sé si simplemente es un crecimiento lineal o hay otro tipo de crecimiento. No, ha sido un crecimiento bastante lineal, pero siempre con tendencia positiva. Es decir, el RPM es muy estacional porque, por ejemplo, en verano bajan mucho, en enero, febrero bajan mucho y luego cuando el RPM siempre es más alto en Navidad, Black Friday, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre, diciembre son los mejores meses. Pero si vas viendo, ¿no? Los RPMs de cada año, pues vas viendo cómo
el noviembre, diciembre de cada año supera el del anterior, ¿no? Y siempre pues ha crecido a razón, pues no sé, de igual un 20, un 30% anual, una cosa así. Y bueno, mencionabas antes The Wild Project. ¿Cuáles han sido, bueno, los podcasts, entrevistas, eventos a los que has acudido así más importantes y que más han repercutido también en lo que tú dices, en tanto en tu marca personal, igual incluso que te empiecen a reconocer por la calle, porque si no sería más difícil, como en el canal que hayas visto un repunte de, bueno, de suscriptores y de visitas? Bueno, realmente tampoco es que de repente, al menos a mí, por haber ido a Wild Project o por haber ido a La Sexta, el programa de La Sexta Explica o temas así, de repente haya visto un gran aluvión de gente yendo a mi canal. Es verdad que, oye, pues ha habido momentos en los que, por ejemplo, una vez YouTube me colocó en tendencias, pues como creador destacado, una cosa así, pues oye, pues eso te ayuda, ese día entran muchos suscriptores, pero bueno, tampoco es una cosa que cambie muchísimo, porque igual te entran pues en un día 2000, 3000 y tampoco es que eso cambie nada, es mucho, pero realmente con los números que tenemos ahora, pues, pues tampoco te cambia tanto. Entonces, no te diría que haya habido un evento que haya sido completamente rompedor, ¿no? En mi caso, al menos. El Wild Project sí que sirvió eso para que mucha gente más me reconociera por la calle, pero realmente a nivel de visitas en el canal, es que ya era la propia guerra de Ucrania, era lo que me estaba dando muchísima visibilidad. Claro. Y en cuanto, bueno, has mencionado ya antes a tus otros canales, Memorias de Tiburón, ahora la Pecera de Memorias. ¿Cuáles han sido, digamos, las fechas en las que ha nacido cada uno y también un poco qué te llevó a diversificarte y a hacer otros canales? Pues yo cuando vi que Memorias de Pez, ¿no? En 2020, pues ya daba para vivir porque, bueno, estaba yendo muy bien el proyecto. Ahí empiezo a pensar, bueno, ¿y cómo hacemos crecer esto más? Y había varias maneras de hacerlo, pues metiéndole mucho más contenido a Memorias de Pez o luego también diversificando un poco, ¿no? ¿Y cómo se diversificaba? Pues yo pensé, si contar historia y geopolítica se me da bien, y bueno, realmente no era ahora ya pues ya no puedo decir lo mismo, ¿no? Pero por aquel entonces no era mi gran expertise profesional, digo, pues contar cosas de empresa y economía, que a eso sí que me he dedicado y he estudiado, pues se me tiene que dar mucho mejor. Y efectivamente, pues con esa idea nace la Memorias de Tiburón. Funciona muy bien porque el contenido sobre economía y finanzas personales funciona muy bien en general a lo que tiene que ver con RPMs, hay más anunciantes, etcétera. Y luego lo de la pecera de memorias realmente nace como una manera de ¿Qué año? intentar. La pecera de memorias nace en noviembre, va a cumplir ahora un año. Vale, Y básicamente la pecera de memorias surge porque, por un lado, me estoy aburriendo de hacer siempre lo mismo. Es verdad que hacía ya algún directo y eso desde. Sí que en 2022, cuando un poquito antes de empezar la guerra de Ucrania, considero que está bien dar la cara porque fidelizas mucho más a tu audiencia. Pero lo que queríamos era eso, crear una comunidad más fidelizada, con un lore propio. em, Algo que si de repente Memorias de Pez y Memorias de Tiburón comenzase a flojear, tener una comunidad más fiel que nos vaya a seguir por ser nosotros y no tanto porque hacemos vídeos con una mano dibujando. claro. Y digamos que, bueno, mencionaste que cuando iniciaste Memorias de Pez, todo era campo. Sí. Cuando llegaste a estos nuevos sectores, ¿también fuiste pionero y todo era campo? O Bueno, en el caso de la economía sí, porque había algún canal más de inversión y que hablaba de economía, pero no con el formato que tenía yo. Había uno que se llama, le conocí al chaval, no me acuerdo. Aprende aprendiendo, Emprende aprendiendo? emprende aprendiendo, algo así, que también hacía Euge estilo Oyer. Draw My Life. ¿Euge Oyer? No, 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 no es Euge Oyer, no es el Ah, de pues Emprende es el. aprendiendo, no. Es verdad. No, es que también le sigo a Euge. Es el de. Es que es un nombre de estos genéricos de. Me lo iba a mentir. Invertir para conseguir. No sé, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que él hacía algo parecido a lo que hacía yo, pero el resto prácticamente nada. No había contenido ilustrado sobre economía y finanzas y lo quería hacer. Y luego en el caso de la pecera de memorias, pues bueno, un show en vivo que te contara día a día lo que ha pasado el día anterior, una especie de noticiario, pero con un toque de humor y tal, tampoco había nada parecido. Entonces también fue una forma como de innovar en cierto aspecto y vamos, hasta donde yo sé, no hay nada que se le parezca.
No sé si tú sabes algo, Iván. No, así justo geopolítica no se me ocurre a mí tampoco. Claro, hombre, hay más shows, obviamente, en los que se habla de noticias o lo que tal, pero de nuestra temática, que es política internacional, geopolítica, economía, creo que no hay nada parecido. Y si hablásemos, bueno, de estos tres canales como, vamos a llamarlo, tu patrimonio digital, Ujú. más o menos, ¿qué porcentaje harías de, bueno, puede ser por los ingresos que te dan o también, bueno, un poco por incluso la proyección que le ves, la comunidad que tienen ahora? ¿Qué porcentaje le darías a cada uno de los tres? Pues yo le daría un 50 memorias de pez y luego repartiría igual 25-25 memorias de tiburón y la pecera de memorias, más o menos. Vale. Y en cuanto a, bueno, supongo que aquí volverá a ganar Memorias de Pez, pero si tuvieras que enumerar los tres vídeos que a fecha de hoy han sido más vistos, o los dos, los que te acuerdes, ¿cuáles serían? Bueno, pues por un lado está el del explicando el conflicto entre Gaza e Israel, entre Palestina e Israel, ¿no? Que se ha tenido más de 10 millones de visitas y es De este año como. es ese. No, es de hace ya unos cuantos Ah, vale. años, pero claro, cada vez que ha pasado algo por esas tierras, Es ese fácil. vídeo ha subido, ¿no? Luego tengo otro vídeo en Memorias de Pez, que es de 2 horas, que es una especie de resumen de los grandes países de la historia, que ese tiene como 6 millones de visitas, pero claro, es un vídeo de 2 horas, entonces a nivel de monetización es de largo el que más ha dado de todos. Y luego tenemos por ahí uno de Memorias de Tiburón, que hice en 2023 y que fue como el donde Memorias de Tiburón se hizo un poco más grande, que era explicando la crisis de 2023, que finalmente no la hubo, y explicaba por qué era posible que la hubiera. Y, y luego hice otro explicando, bueno, por qué no se había cumplido la previsión, ¿no? Pero ese vídeo me acuerdo que alcanzó como unos 5 millones de visitas y sobre todo, bueno, pues bueno, se vio que también había interés en esa temática. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho el resultado de ese vídeo. Y bueno, quería pasar ahora un poco más a la parte de la gestión de, bueno, de la creación de contenido, que al final para muchos, pues posiblemente sea un mundo muy difuso, porque al final normalmente solo ves la cara visible, en este caso tú, y ahora, bueno, porque has diversificado un poco más con el programa, que ya sois dos, pero supongo que detrás tuyo hay un equipo humano, entonces me gustaría un poco que explicases, digamos, cuáles fueron las necesidades que fuiste teniendo y cómo fuiste incorporando a los distintos miembros y que, bueno, igual hubo que primero contratar a más gente mirando para un lado, a otra gente ya no fue necesaria, un poco la evolución de toda esta parte. Pues lo primero que necesitaba era más guiones, porque, bueno, consideraba que lo más difícil era hacer el guión y sobre todo los guiones de historia que requieren de mucha documentación, pues ahora ya es mucho más fácil, ¿no? El tema de IA te ayuda mucho a sacar fuentes, te ayuda mucho a investigar, te ayuda mucho a sacar ideas, pero por aquel entonces era complicado hacer un guión. Entonces eso fue lo primero que busqué. Luego de repente teníamos muchos guiones y nos faltaban manos para editar. Y entonces pues íbamos compensando y metimos un editor. Y de repente pues ya cuando vimos que la edición volvía a estar ociosa, pues fuimos metiendo más y fuimos, ¿no? Un poco viendo lo que se necesitaba en cada momento y al final ya lo último que hemos hecho es incorporar un perfil multidisciplinar, que es Paula, que hace un poco de todo y que nos va apagando fuegos allí donde podemos, porque por ejemplo nos edita el programa de la pecera o lo mismo ayuda escribiendo, ayuda editando, hace un poco de todo, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la idea, lo que se va necesitando. Es verdad que hay un momento en el que yo he dejado de querer crecer más en cuanto a equipo, ¿no? Porque ya veía que era gente suficiente. Yo quiero estar centrado en la creación de contenido, no quiero estar centrado en gestionar equipos. Y creo que ahora que somos 7, si no recuerdo mal, pues estamos ya bien dimensionados y por mi parte no estoy muy interesado en crecer más. ¿Cómo os repartís esos 7? Pues mira, 2 solo editan, luego estamos 3 personas que hacemos un poco de todo. Y luego tenemos un chico que, Gonzalo, que está solo con el canal de Memorias de Dolly, que es el canal de ciencia, biología. Y que me dejo. 3, 2, dije que éramos 7, pues somos 6. Vale. Y
A ver, al final estamos hablando de un mundo muy nuevo, sobre todo el mundo digital, entonces yo supongo que para encontrar ese tipo de perfiles, igual te has encontrado pues tanto problemas en dónde buscar como luego en encontrar un encaje, incluso encontrar a gente que esté motivada de un proyecto así que igual, bueno, pues no es el camino profesional tradicional. A ver, en cuanto a editores no es tan difícil porque tú vas a un portal de freelance y yo encontré en Freelancer, por ejemplo, y te encuentras editores que, oye, están buscando precisamente lo que tú estás demandando, ¿no? Entonces por ahí no hay ningún problema, salvo que, bueno, hasta que encuentras uno que te gusta, pues pueden pasar varios pues, que no te ha gustado, ¿no? Como lo han hecho. Más allá de eso, luego tenemos la otra parte, que esa sí es más complicada. Porque como tú dices, son perfiles un poco raros porque tienen que saber de sus materias, pero a la vez les tiene que gustar este mundillo, pero a la vez es un mundillo un poco extraño. Eh, bueno, ahí sí que te digo que por cada persona que le acaba encajando el proyecto hay muchas que te han dicho que sí y al final era que no, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, de principio a la gente le suena muy bien, ah, sí, pues esto, genial, tal. Y de repente o no apuestan por ello fuerte, en plan, pues dejo mi trabajo tal, o empiezan a hacerlo en sus ratos libres y al final acaban no haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es buscar mucho y encontrar a la gente correcta, gente comprometida y yo ahora mismo estoy muy contento. Es verdad que te he dicho que somos 6, pero no los 6 están full time con memorias. También hay alguno que tiene su propia historia o que es freelance y tiene otros proyectos y otros clientes. Claro. Y bueno, antes, bueno, una de las preguntas que tenía aquí marcadas era, bueno, hablar un poco de cómo querías crecer, pero me has dicho ahora que no quieres crecer más, que estás cómodo un poco en el momento actual. Entonces, recordaba que antes dijiste que tu forma de crecer fue diversificar en otros Ujú. canales. ¿No has tenido también un poco bueno, no sé, el interés o se hablaba mucho de esta parte de internacionalizar, quizás un poco antes, porque ahora ya dicen que YouTube va a traducir y tal? ¿No has tenido un poco ese interés igual por pensarte en internacionalizar la pecera o Memorias de Pez en su momento al inglés, por ejemplo, que además tiene mejores RPMs? Sí, bueno, lo primero cuando digo que no quiero crecer más es el número de equipo, pero hombre, como canal siempre tienes la ambición de crecer, ¿no? De hecho, bueno, pues como cada vez se va pagando un poquito más, como encontramos más patrocinadores, etcétera, pues a nivel de negocio sí que puedes crecer todavía, hay margen. Luego, lo que me comentas, sí habíamos pensado lo de traducir, pero es que a nosotros nos cuesta un poquito más. La pecera, por ejemplo, ya se puede escuchar en inglés. Sí, porque YouTube te hace la traducción simultánea. Es una traducción un poco mala, son voces un poco malas, pero al menos, oye, te lo hace. El problema, los vídeos de memorias de pez, no es solo duplicar el audio y ya está. Hay que cambiar todo el texto del vídeo. Y eso ya es un trabajo. Y hasta ahora no nos ha compensado hacer ese trabajo porque tendríamos que dejar de hacer vídeos para el canal principal o lo que sea. Y bueno, de momento no lo hemos hecho. No sé si algún día lo haremos. Es posible que sí, es posible que no, no lo sé. Porque también pasa una cosa con esto. Y lo que pasa es que en inglés, por ejemplo, hay muchísima competencia. Y no sé si merece la pena el esfuerzo, empezando desde cero cero. Igual tiene más sentido irte a otros idiomas, a un francés, a un alemán. Pero aún así empiezas de cero, ¿no? Entonces habría que ver cómo lo tendríamos que hacer. Estaba pensando ahora mientras contabas esto que, bueno, sería muy fácil en otros países, para algún creador, igual coger tus guiones y partir de ahí traduciéndolos y empezar a crear contenido. Pero bueno, para ti también sería muy difícil de detectar esto. ¿Pero te Sí. has encontrado con cosas más fácilmente detectables de alguien que haya fusilado tu contenido Sí, o se haya hombre. aprovechado de tu contenido? Sí, sí, a diario, pues ya la propia herramienta de copyright de YouTube te avisa de gente que está intentando resubir tus vídeos, como a diario te mandan enlaces de gente que ha subido los vídeos a TikTok y que tienen pues algunos miles, millones de visitas en TikTok y pues que realmente no se puede hacer nada, porque TikTok para eso es muy mala plataforma, no protege nada a los creadores y cosa que YouTube sí hace, por ejemplo, ¿no? Pero sí, eso pasa. Me encantaría que no pasase, pero bueno, en mi caso tengo que convivir con ello, ¿no? No tengo mucha más opción. Bueno, también tienes libros publicados, entonces en este caso me gustaría un poco De hecho, los preguntarte. tienes detrás. Vale, perfecto. Entonces me gustaría un poco preguntarte el qué te ha llevado un poco a esta parte más, bueno, tan fuera de lo digital, si ha sido
más ego, si ha sido diversificar fuentes de ingresos o si ha sido también, bueno, pues yo qué sé, lo típico que te dicen que una vez en la vida tienes que escribir un libro, ¿no? Pues más bien eso último, la verdad es que me hacía ilusión y poco más te puedo contar sobre esto, porque realmente el rédito económico de escribir un libro es prácticamente nulo. Lo que se suele negociar con el creador del vídeo es llevarte un 10% de cada venta, o sea, por unos 2 euros, no llega a 2 euros por cada libro. Por tanto, bueno, realmente pues es una cosa que pues lo tienes ahí, te hace ilusión, ya lo has visto, es algo que puedes regalar a gente tal y poco más, porque realmente lo de el libro ha sido una ruina. No sé si con los dos libros, pues no creo que haya llegado a los 10.000 euros en total. Entonces, bueno, pues sin más, sin más. Pero bueno, oye, hace ilusión, es un formato diferente y hay gente que también lo agradece y oye, también sirve un poco para fidelizar, ¿no? Bueno, pues igual que antes te pregunté un poco por tu patrimonio digital en porcentajes, ahora que además ya hemos puesto el libro sobre la mesa, en cuanto al porcentaje de ingresos entre, bueno, YouTube, bueno, lo que te paga directamente YouTube, Sí. sponsors, los libros, charlas, etcétera, etcétera, ¿podrías hacer así más o menos un mapa para que nos hagamos una idea? Sí, yo creo que sí. Yo creo que más o menos podríamos estar hablando de que YouTube represente el 50% de los ingresos aproximadamente. Los patrocinios que llegas tú directamente con marcas acuerdos pueden ser de un 35%. Y luego el resto, pues entre eventos, los libros que son, como he dicho, muy poquito. ¿Qué más tenemos por ahí? De fuentes de ingresos, pues poquita cosa más realmente. Es que yo no vendo merchandising, no estoy muy metido en el tema. Tema charlas he hecho alguna, pero bueno, que yo creo que ese 15% de todo el resto de cosas es bastante, diría, incluso generoso. Luego también está, por ejemplo, Spotify, también metería, ¿no? En ese 15%. Pero bueno, que realmente lo importante viene de YouTube y de los acuerdos a los que llego con marcas. Ah, bueno, y luego tengo la cumbre, que es con Fonseca un curso que hemos hecho de geopolítica y que eso pues puede ser también en torno al... Vale, pues si había dicho un 15 y un 30, pues vamos a poner YouTube un 50, marcas un 30, la cumbre un 10 y el otro 10 esa miscelánea de cosas que hay Vale. por ahí. Y bueno, a mí me dices los porcentajes y yo realmente veo que tienes una dependencia alta de YouTube y que además supongo que muchos de esos sponsors de los que hablas también al final, digamos que contactan contigo y quieren trabajar contigo precisamente por la fuerza que tienes en YouTube. Entonces, ¿tú te sientes bastante diversificado o te sientes un poco dependiente de YouTube y cómo arreglas un poco esto o si simplemente convives con ello? Bueno, la idea es durante estos perdón, durante estos años, pues acumular el patrimonio suficiente, ¿no? Para poder dedicarme en el futuro a temas de inversión, ¿no? Que es lo que más me gusta y es donde veo un poco que me gustaría llevar mi futuro. Y luego seguramente pues también hay algún proyecto porque no sé estarme quieto y habrá algún proyecto más detrás seguramente que requiera de mi atención. Pero sí, a día de hoy está bastante, bastante poco diversificado, si entendemos por poco diversificado el depender mucho de mi exposición a YouTube. Pero también es verdad que como tengo muy buena relación con la plataforma y con el equipo de YouTube España, hombre, creo que si hubiera cualquier problema de copyright de tal, se podría solucionar relativamente rápido. Entonces, bueno, no me disgusta mucho esa dependencia. También te digo que siempre tengo puesto un poco, ¿no? El ojo en el próximo paso y posiblemente igual está lejos incluso de la creación de contenido, aunque nunca lo acabe de dejar del todo en la creación de contenido. Pero bueno, yo siento que la carrera que hemos hecho con Memorias de Pez hasta ahora me ha dejado una posición en la que voy a poder elegir un poco qué futuro tener. Bueno, mencionando esto como mencionas, yo sé que también has hecho tus pinitos en el mundo emprendedor. Me recuerdo Mexas, Ujú. por ejemplo. No sé si lo quieres mencionar y explicar un poco. Sí, bueno, Mexas nace prácticamente a la vez que Memorias de Pez. También es una vez que dejo mi trabajo y empiezo con una compañera de ese mismo trabajo, ¿no? Mexas, que es una empresa de calzado femenino, hecho de forma tradicional en México, de guaraches. Y mexas.co, por si alguien tiene, oye, que lo que le quiere echar un ojo.
por pura curiosidad. Y bueno, pues sí, es una empresa en la que yo ya no estoy en la operativa, en el día a día del negocio, pero sigue siendo la mitad de la empresa mía. Y es una empresa que va creciendo mucho y que la verdad yo estoy muy contento con ella. Es verdad que para que crezca más, pues todo lo que he sacado de Mexas lo hemos reinvertido para poder crecer más rápido. Pero bueno, es otra opción que está ahí en el futuro y que espero algún día me dé alguna alegría. Y bueno, por la parte de sponsors, precisamente además, bueno, mencionabas antes tus principales sponsors y estaban todos muy cercanos a, bueno, un poco el mercado bursátil, Ujú. etcétera, etcétera. Y bueno, yo conozco un poco sobre este mundo de alguna conversación que he tenido con Darío, que tú también lo conoces, Sí. de Flake Agency. Y bueno, sé que, bueno, en el mundo en general de los sponsors a veces hay críticas de algunos creadores por un poco unos briefings un poco rígidos, también un poco, bueno, por no darle libertad creativa un poco al creador. No sé un poco cómo te has encontrado tú a lo largo de estos años con, bueno, con los sponsors, si te han dado la mayoría de facilidades, si crees que todavía hay retos dentro de ese sector. Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay quien te da más libertad, hay quien te da menos, incluso hay sponsors con los que sin querer, ¿no? Porque intentas ser lo más profesional posible, con unos te portas mejor y otros peor, porque si de repente, hombre, pues tienes una campaña con un sponsor que solo tienes una campaña y te ha pillado en un momento de pico de trabajo, pues igual, oye, te limitas a hacer lo del briefing y ya está, ¿no? Y sin embargo, en otras veces, y sobre todo si es con sponsors con los que llevas más tiempo, con los que tienes una relación más a largo plazo, pues igual te esmeras un poco más en proponer cosas también de forma proactiva, etcétera. Sí, a ver, creo que tanto por la parte de los creadores de contenido, como por la parte de las marcas, como incluso por la parte de las agencias, todo se puede profesionalizar más, ¿no? Pero yo creo que han cambiado mucho las cosas, que a día de hoy cada vez hay más empresas que tienen ideas nuevas, que te dejan libertad. Al igual que, bueno, sigue habiendo otras que la verdad que no te dejan, no puedes salirte ni una coma hasta el punto de que a veces incluso es imposible, ¿no? La integración porque te piden cosas que no tienen ningún sentido viendo tu canal, ¿no? Igual, por ejemplo, me piden mucho a mí vídeos dedicados, ¿no? Bueno, pero vídeos dedicados, ¿cómo voy a hacer un vídeo dedicado si no tiene nada que ver tu empresa con mi canal? Hombre, una integración todavía, pero un vídeo dedicado no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay veces que no le sacaste ahí, pero bueno, también para eso están las agencias, para hacer esa interlocución y ese trabajo de campo, de convencimiento y de ir educando también tanto a nosotros como a las marcas en cómo hacerlo todo bien. Y en este caso, pues como tú dices, ¿no? La parte de Flake, pues hacen un trabajo excepcional con eso, la verdad. Yo estoy muy contento con ellos y por eso mis grandes patrocinios también, pues los he hecho a través de ellos. Justo ahora que decías lo de los vídeos dedicados, yo a veces me pasa que veo muchos patrocinios con tanto con creadores como con canales que me parece que el encaje está mal hecho, es decir, como que no veo que conecten bien, incluso que creo que la audiencia de ese creador o de ese canal no encaja con lo que ellos buscan. ¿Te encuentras mucho con esto tú? Bueno, me encuentro con algunos patrocinadores con los que hago match instantáneamente porque justo están buscando algo que yo quiero hacer o tal. Pues el otro día, por ejemplo, pasaba con una empresa que era Domoblock, que justo iba yo a sacar pues ellos hacen crowdfunding para tema de la vivienda. Yo iba a sacar un vídeo hablando de la crisis de la vivienda. Pues el match es perfecto, es que no se le puede pedir más a la vida, ¿no? Pero bueno, hay otras veces, pues yo qué sé, pues cuando tienes que integrar una VPN, que bien, lo haces de muy buen gusto, porque oye, tampoco es que sea nada que comprometa la imagen del canal, pero igual no tiene mucho que ver con tu contenido y tienes que frotarte un poco más los sesos para encontrar la manera en la que integrar bien a la marca. Bueno, pues se intenta hacer, pero es verdad que oye, hay proyectos también que te pueden ilusionar más y otros menos, porque ya te digo que es que algunos van como anillo al dedo. Claro. Y bueno, saliendo ya un poco de esta parte, y si nos está escuchando, nos está viendo alguien que, bueno, pues con uno de sus objetivos es empezar a crear contenido en 2025, evidentemente, como tú has dicho, tú te has aprovechado de muchos momentos en los que, bueno, pues igual YouTube todavía era una oportunidad, había campo abierto en el sector en el que te querías meter, pero si tuvieras que empezar hoy en 2025 desde cero, pero bueno, con el conocimiento que a día de hoy tienes, lo primero, ¿crees que podrías lograr un éxito similar al que tienes ahora? Y segundo, ¿cuál sería el camino que llevarías a cabo? Hombre, creo que un éxito similar sería muy complicado.
siendo sinceros, creo que si empezase hoy iba a ser muy, muy, muy complicado que yo alcanzase las cifras que he alcanzado con Memorias de Pez. Ahora, que siempre hay una manera de reinventar un nicho, que siempre hay una forma nueva de hacer los vídeos, que siempre hay un formato nuevo que puede... Ahí es la creatividad que tenga cada uno y creo que oportunidades siempre las habrá, ¿no? Porque ¿por qué lo que hay ahora tiene que ser mejor que lo que yo pueda pensar, ¿no? Yo creo que, no sé, pues si ya la gente ha contado la Segunda Guerra Mundial, pues igual lo próximo va a ser la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, para niños, o la Segunda Guerra Mundial contada con canciones. Yo qué sé, no sé, pero creo que siempre hay una forma de darle una vuelta a todo y pensar en hacer contenido que perfectamente puede llegar a millones de personas. Creo que eso siempre va a estar ahí. Yo, por ejemplo, si hilándolo un poco con esto que dices, creo que normalmente hay dos problemas un poco que se detectan, que uno es que en las plataformas que ya están más asentadas, tipo YouTube, tipo Instagram, parece que hay como una especie de aristocracia de personas que, bueno, pues que llegaron early adopters en esas Sí. plataformas y que al final, pues, es muy difícil mover de ahí, mientras que cada vez cuesta más que lleguen nuevos, como que se estrecha un poco eso y que normalmente surgen un poco las oportunidades cuando aparecen nuevas redes sociales. No sé si lo compartes conmigo o crees que hay otras barreras de entrada más complicadas a día de hoy si quieres empezar, digamos. Hombre, sin duda, cuando aparece una nueva red social, ahí tienes un campo perfecto para darte a conocer, ¿no? Porque al final llegas de los primeros, porque los grandes no van a estar centrados en estar en esa nueva red social, o si lo están, no le van a poner ahí toda la atención posible, ni van a hacer un contenido dedicado. Pero luego también está el hecho de que las nuevas tecnologías, pues en este caso, por ejemplo, la IA ahora, también está dando la oportunidad a los nuevos creadores de crear nuevos formatos, ¿no? Lo que habla de la Segunda Guerra Mundial es que ahora puedes irte tú a los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial y contar la guerra como si estuvieses en el campo de batalla, ¿no? Y eso, ostras, da posibilidades infinitas. Posibilidades que alguien como yo posiblemente no vayamos a explorar hasta dentro de mucho porque nos come un poco el tiempo del día a día. Y alguien que esté empezando, pues puede dedicarse exclusivamente a hacer ese tipo de contenido que ahora mismo nadie más hace. Y bueno, tú, bueno, ahora hablando justo de esto, en cuanto a redes sociales, tú fuiste digamos, un early adopter en YouTube, pero sin embargo, yo creo, más o menos viendo un poco lo que has trabajado cada plataforma, que quizás ya en Instagram tardaste igual en mover tu contenido o igual nunca te funcionó igual y TikTok no sé si te pasó algo similar o simplemente no has encontrado hueco o no te ha motivado tanto como plataforma. O sea, yo podría hacer contenido específico para estas redes sociales y creo que me acabaría yendo bien. El problema es que no estoy interesado ahora mismo ni en Instagram ni en TikTok, más que nada porque son plataformas que no comparten sus ingresos contigo y entonces a mí no me compensa dejar de dedicarle tiempo a YouTube para dedicárselo a estas dos redes sociales que iban a ser difícilmente monetizables, ¿no? Entonces, por esa parte, pues yo he preferido ir por el camino que he creído conveniente y me ha funcionado. Insisto, o sea, yo podía haber empezado en Instagram a la vez y de hecho tuve la idea, ¿no? Y cuando empezó TikTok y me abrí la cuenta y tuve, no me acuerdo cuánto era, pero igual 30.000 seguidores en un día, o sea que podía haberlo hecho, pero hay un momento en el que tienes que elegir dónde poner tu tiempo y piensas, ¿no? ¿Para qué lo pongo aquí? ¿Cuál es Claro. el objetivo de tener 1 millón de seguidores en TikTok? No le veo el potencial a eso, ¿no? Al menos a día de hoy. Igual el día de mañana me dedico a otra cosa, que tengo un producto para vender y cualquier escaparate es bueno. Pero a día de hoy creo que bah, no tenía tanto sentido estar en esas plataformas sociales. Insisto, si tuviera tiempo indefinido y tuviera un montón de equipo y tal, sí, pero hay que mantener también un poco la rentabilidad en la cabeza, ¿no? Y bueno, justamente como mencionas al final, tu apuesta es por YouTube. Entonces, si tuvieras que aconsejar a alguien que también apueste por YouTube y quiere empezar hoy, no sé en cuanto, sobre todo igual a volumen, cuánto contenido crear, cuánto anicharse, qué tipo de contenido, qué consejos le darías sobre todo a alguien que quiera apostar por YouTube. Pues sobre todo testear, ¿no? Testear mucho tipo de vídeo, testear muchas cosas, temáticas, formatos, duraciones, etcétera, y ir viendo que le funciona. Y para testear lo que necesitas es no tener vídeos perfectos, ¿no? No dedicarle 30 horas a cada vídeo de trabajo,
sino intentar dedicarle 3, 4, 5, ¿no? Y con eso hacer muchos vídeos diferentes e ir optimizando. Volumen en vez de calidad, digamos. No está reñido a veces el volumen con la calidad, pero es que mucha gente que hasta que no lo tiene perfecto, buah, es que, o sea, hay mucha gente que se come mucho la cabeza con eso y al principio necesita ser muy dinámico y sobre todo aprovechar ¿no? Cuando hay algún tipo de tendencia, ¿no? Pues aprovechar la actualidad de tu nicho, de tu sector y ese tipo de cosas requieren de contenido rápido. Bueno, y luego también innovar mucho en el formato. Eso me parece clave, el hacer cosas que nadie, perdona, que nadie o casi nadie haya hecho antes. Claro. Y bueno, mirando tu trayectoria, ¿hay algún error que mirándolo ahora, claro, a toro pasado es mucho más fácil, pero cosas que digas, aquí me equivoqué o me hubiera gustado haber hecho esto de otra forma, o bueno, algo que incluso igual ahora ya no sirve como un aprendizaje para otros, pero bueno, que a ti te dé rabia cuando piensas en ello? Creo que haber empezado lo que me comentabas antes, a traducir los canales cuando todavía YouTube era campo, creo que había sido una muy buena idea. Creo que ahora igual no tiene tanto sentido, o si lo tiene, pues veremos cómo puedo dedicarle tiempo a eso, pero en su día, creo que sí lo podría haber hecho igual en 2022, 2021, por ahí, y habría funcionado. Es verdad que para entonces, por aquel entonces, traducir en vídeo necesitabas un locutor nativo, ¿no? Que eso no es nada fácil de conseguir, o necesitabas un partner que fueras 50-50% con él, y eso son cosas que cuesta mucho encontrar, pero bueno, igual haber apostado un poquito más por eso no habría estado mal. Bueno, al final es lo que te decía, un poco a toro pasado es mucho más fácil verlo y Claro. yo creo que ahora con la IA además eso se va a democratizar y bueno, pensando un poco ya más a largo plazo, precisamente además ahora que mencionaba la IA y bueno, viendo un poco el futuro un poco del contenido, se habla mucho del papel que está jugando el contenido corto, que la gente cada vez le cuesta más la atención, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde crees un poco que va el contenido y cuánto influencia el contenido corto? O quizás hay demasiado a veces bueno, de que se asusta un poco más la gente de más, porque yo creo que el contenido largo sigue funcionando, parece. Son cosas diferentes. El contenido corto va a seguir subiendo porque habrá mucha gente que cada vez esté más enganchada al contenido corto y cada vez haya más competencia por destacar por la atención de la gente. Pero luego también el vídeo largo tiene su momento, ¿no? Pues gente que hace deporte, gente que está trabajando, gente que se quiere dormir, gente que directamente le gusta verlo en la tele, por ejemplo, ¿no? Que está creciendo mucho ahora el tema de la tele. Yo creo que el contenido largo tiene su sitio todavía y de hecho el contenido muy largo, entendiendo por muy largo de más de una hora, también tiene su sitio, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno que se especialice en lo que mejor sepa hacer o intente hacer una estrategia multiformato, pero no creo que todo el mundo tenga que renunciar a su contenido largo para hacer contenido corto. Para nada, además. Y bueno, hablando un poco del contenido largo, el que sí está más amenazado en el contenido largo puede que sean lo que llamaríamos los medios tradicionales. ¿Crees que poco a poco los creadores de contenido, que ya no son una persona sola en su casa con su ordenador, sino que ya tienen grandes equipos detrás, les van a ir poco a poco comiendo la tostada a estos medios tradicionales? Bueno, ya sea televisión, ya sea radio, ya sea grandes productoras, ¿o crees que todavía se van a poder defender? Yo creo que sin duda, ¿no? Veremos una presión cada vez mayor por parte de los medios tradicionales que se irán digitalizando o socializando, como lo quieras llamar. Em, yo creo que les cuesta también a estos medios tradicionales rentabilizar este tema, que para ellos igual no es tan rentable el poner a un equipo de 3 4 personas a hacer esto, no ven ese retorno directo o no tienen la paciencia, ¿no? Para esperar. Pero igualmente sí creo que cada vez veremos más piezas de contenido de grandes medios compitiendo con nosotros, pero luego ahí nosotros también tenemos que tener nuestra manera de decir que aquí estamos, ¿no? Nuestra marca personal que nos hemos ido labrando durante años y a veces, pues el no tener, o mejor dicho, el no depender de partidos políticos o el no depender de ciertos patrocinadores, pues también nos puede ayudar a tener más credibilidad o hablar con mayor libertad o mayor independencia, ¿no? Al final es muy complicado para alguien del mundo o me lo invento, o de la razón o de lo que sea, salirse de su línea editorial y creo que ahí nosotros podemos hacer un trabajo que cale mucho más en la credibilidad de la gente.
Sin embargo, un poco por darte un poco una visión distinta, a ver qué te parece, sí que estamos viendo, por ejemplo, ahora con Trump, hemos visto como las redes sociales en Estados Unidos pues ya se politizaban un poco, no se ponían de lado, como que al final tenían que aceptar determinadas cosas. Y bueno, al final también hablabas del peso que tenían en los grandes creadores los sponsors. Entonces, ¿crees que al final os podéis acabar convirtiendo en lo que jurasteis, digamos, destruir? ¿O que simplemente acabaréis conviviendo todos y se unificará un poco ese espacio y vosotros no seréis tan independientes, pero seguiréis siendo más independientes de lo que en su momento fueron los medios? Yo es que prácticamente, bueno, no conozco a nadie a día de hoy que, a pesar de los buenos contratos o malos contratos que tengan con patrocinadores, eso condicione su contenido. O sea, al final a nosotros nos dan bastante libertad. Es verdad que hay un patrocinador puntual que te puede decir, oye, no quiero que mi marca salga en un vídeo sobre lo que está pasando en Gaza. Vale, lo respetamos, pero eso no quiere decir que yo no hable de Gaza o que yo vaya a cambiar mi opinión sobre lo que pasa en Gaza por lo que me diga un sponsor, ¿no? Entonces, bueno, también ahí dependerá un poco de la moral de cada uno, el cuánto se quiere o no vender y el por qué Aro está dispuesto a pasar para ganar o no ganar dinero. Y ahí va a ser el público el que soberanamente decida si ese autor o ese creador de contenido tenga credibilidad o no. Pues hilándolo un poco con todo esto, yo supongo que al final tú, hablando de geopolítica y hablando de temas, bueno, que generan crispación y además estamos viendo ahora cómo normalmente la sociedad en casi cualquier tema va hacia el blanco o va hacia el negro, pero casi Sí. nadie se queda en el gris. Entonces, a mí tu contenido me parece gris, pero supongo que para mucha gente será o blanco o negro. ¿Recibes muchas críticas? ¿Hay un lado que te critica más que otro? Sí, bueno, siempre se reciben críticas porque para alguien que está fanatizado, por ejemplo, cualquier opinión que no sea la suya punto por punto va a resultar despreciable, ¿no? Entonces, a veces el odio en redes sociales te lleva a comentar, a insultar, todo esto. Bueno, pues es lo que hay. También nos metemos es como lo de si te metes a árbitro, pues sabes que algún insulto te vas a llevar, ¿no? Eh, bueno, lo que digo, sí, sí, siempre va a haber a unos, sobre todo, pues yo que sé, hablo de la guerra de Rusia y Ucrania y los comentarios son mucho más polarizantes que si hablo de la guerra entre Tailandia y Camboya, ¿no? Porque Tailandia y Camboya no despiertan los sentimientos que despierta Gaza. Entonces, bueno, yo sé perfectamente cuándo un tema va a ser polémico, cuándo no lo va a ser, pero también te digo que es que me importa bastante poco. Eh, sí que leo comentarios, nunca respondo. Y, y no sé, tampoco me los tomo muy a pecho. Pues, generalmente los leo para ver si hay algún error en el vídeo. En plan, que alguien me diga, oye, en el segundo 21 aparece una imagen que no es, o una bandera que está equivocada. Y lo chequeo, ¿no? Pero tampoco me meto nunca en las discusiones ni realmente me afecta demasiado eso. ¿Y esto crees que un poco más se debe a el aprendizaje de ya muchos años en esto? O porque, bueno, yo a muchos creadores, por ejemplo, les he oído decir que no leen comentarios precisamente para evitar esto. Sin embargo, tú los lees. O porque por suerte has tenido, bueno, digamos, una comunidad bastante amable y que no se ha disparado demasiado. Porque, bueno, yo sí que he escuchado a algún creador que ha contado casos de hate que pueden hacerte llegar a dudar hasta de lo que estás haciendo, ¿no? No, mi comunidad es bastante sana en ese aspecto, salvo cuando toco algunos temas muy controvertidos. Em, pero es que no, es que yo creo que eso va con la personalidad de cada uno. Yo conozco creadores de mi misma temática que a los que yo considero que YouTube les hace menos feliz, porque sí que les afecta de forma personal los comentarios que les ponen. En mi caso, me dan un poco igual. Entonces, creo que eso va más con la personalidad de cada uno, de que te dé más igual o te la resbale un poco más, o de que de verdad te lo tomes súper a pecho. Quien se lo toma súper a pecho, pues seguramente la creación de contenido no sea para él. Claro. Y bueno, al final, como tú has dicho, con el paso de los años, pues te han ido reconociendo un poco más por la calle, porque al principio casi sería imposible que nadie te reconociera cuando era una pizarra dibujada. Entonces, bueno, ¿cómo es un poco este cambio? Porque al final normalmente o te empiezan reconociendo y poco a poco va progresivo, o nunca te reconocen y sin embargo tú has, digamos que eres como un Ceci Army que se ha quitado el pasamontañas. Sí. Entonces, un poco cómo ha sido esto. Bueno, yo me acuerdo, la primera vez que me pararon fue pues cuando abrieron las restricciones de ir a los bares en el COVID, porque esto es una cosa muy curiosa, pero la gente te reconoce
o mejor dicho, interactúa contigo mucho más cuando se ha tomado un par de cervezas. Pero bueno, por lo general muy bien, he tenido muy buenas experiencias. Es verdad que hay veces que igual te sientes observado en el gimnasio, en escalando, lo que sea, tal, y no te apetece en ese momento. Pero bueno, y es un mini precio que hay que pagar por todo lo bueno de dedicarte a lo que quieres, de tener buenas condiciones laborales y tal. En mi caso, la verdad, hay mucha gente que solo ha visto los vídeos dibujados, entonces hay mucha gente que igual no sabe quién soy. Igual hay gente que sí, pero que es respetuosa y no te dice nada, y luego hay otros que se acercan también, oye, pues para hacerse una foto, lo que sea, pues tampoco hay ningún problema. ¿Es mejor ser una persona completamente anónima? Hombre, sí, la verdad que sí. ¿Te hace ilusión que a veces te reconozcan? También, porque aparte de muchas veces te cuentan historias muy bonitas. Pero, pero bueno, sí es una preocupación que llevas contigo todo el rato en el sentido de, igual me apetece ir al supermercado en pijama, ¿sabes? Y por el camino te reconocieron dos. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ya pensando un poco más en el largo plazo, como creador de contenido, como divulgador, ¿cómo te gustaría un poco que fuera la huella que dejas? ¿O cómo te gustaría ser recordado tanto tú como el proyecto o los proyectos que has llevado a cabo? Hombre, me gustaría ser recordado como una cuenta ante todo objetiva. Sé que esto siempre he tenido un sesgo, ¿no? Un sesgo que todo el mundo tiene, ideológico, político, como quieras llamarlo, que, bueno, pues está ahí. Pero por otro lado, sí que me gustaría que la gente, oye, tuviera en cuenta que al menos sí que hemos intentado contar la verdad o lo que nosotros creíamos que era la verdad, e incluso que hemos hecho cierto trabajo de despolarizar a la población, ¿no? De intentar que la gente con diferentes opiniones políticas se entienda los unos a los otros, intentar que haya menos ambiente de crispación, pues al final Memorias de Pez, bueno, y el resto de cuentas, pues, nunca hemos ni insultado ni hecho nada contra otra cuenta, ni hemos criticado a otro creador. Si hemos tenido que criticar algo ha sido siempre desde el máximo de los respetos, y siempre que hemos explicado las cosas también hemos intentado dar, pues, contar las dos caras, ¿no? De una misma moneda. Por tanto, bueno, pues oye, me gustaría que el día que se acabe Memorias de Pez, al menos alguien dijera, jo, qué pena, porque estos tíos intentaban contarlo de la forma más neutral posible. Y también, bueno, pues que hayamos sido capaces de, con nuestras explicaciones, cambiar en cierto modo la opinión o abrirle los ojos a gente que igual, oye, dice, oye, pues mira, nunca había visto esto desde este punto de vista, nunca me lo habían explicado de forma tan sencilla, y ahora que lo entiendo, pues igual he cambiado la forma de ver las cosas, ¿no? Eso es algo muy bonito y que dice mucho de una persona que esté abierta también a cambiar de opinión. Y si miras, bueno, a 10, 20 años vista más o menos, eh, evidentemente todos esta visión la podemos cambiar a lo largo de los años, pero a día de hoy, ¿qué considerarías éxito? Yo qué sé, estar jubilado ya, seguir creando contenido, no sé, ¿dónde te ves a 10, 20 años vista si de verdad lo que ahora deseas se cumpliera? No, pues siendo dueño absoluto de mi tiempo, ¿no? Dedicándole a mi trabajo las horas que le quiera dedicar y no tanto las horas que le tenga que dedicar, con una posición económica cómoda y luego también pues pudiendo dedicarle tiempo a las cosas que realmente me llenan más allá del trabajo, ¿no? Pues familia, amigos, a mi ciudad, ¿no? Que tengo ganas ya de volver. Y bueno, sé que para llegar a esa situación, pues tenemos que sembrar hoy, ir sembrando, ir sembrando, ir sembrando, para el día de mañana recoger los frutos, y espero que poder tener una vida mucho más tranquila. Ahora le meto demasiadas horas al trabajo. Y me gustaría dentro de unos pocos años poder dedicarle mucho menos tiempo y llevar una vida mucho más descansada y con mucho menos estrés. Pero también te digo que me gusta mucho la vida que llevo ahora porque, bueno, es una vida muy intensa, pero a la vez es muy enriquecedora, hago lo que me gusta, los resultados son buenos. Y luego está Madrid, ¿no? Que Madrid, oye, es un buen sitio en el que vivir, tú lo sabrás perfectamente, es muy divertido. Y eso siempre ayuda, ¿no? Como creo que es la edad en la que ahora tengo la edad, tengo 33 años y es la edad en la que llevar este tipo de vida, ¿no?
Y bueno, para despedir un poco el episodio, yo tengo dos secciones al final. Una de Vale. ellas es un poco en la que el creador, digamos que en lo que más especializado está, me ayuda. En tu caso, bueno, sería un poco, creo que me puedes ayudar con la parte de que tengo el podcast publicado en YouTube y estas entrevistas va a ser un contenido muy distinto a lo otro, entonces tengo que saber si crear otro canal o pueden convivir ambos contenidos, que lo podemos ver en cualquier momento, no hace falta verlo ahora, pero ya sé en qué me vas a ayudar, entonces no te necesito Vale. preguntar. Así que la última cuestión es bastante sencilla y es, ahora que ya ha pasado la entrevista, has visto un poco la línea de preguntas que son, etcétera, etcétera. ¿Se te ocurre alguna idea, y si me puedes ayudar con ellos mejor, de algún invitado que creas que pueda aportar algo al canal? Invitados que te puedan aportar al canal. Hombre, Posibles a poder ser. ya no sé, yo te diría algún tema de finanzas personales, creo que puede ir muy bien con tu contenido, que al final pues entiendo que tu audiencia será tipo más pues gente emprendedora, gente que le gusta el mundo del marketing digital y toda esa gente al final pues también puede estar muy interesada en finanzas y por lo general la gente de marketing, a pesar de haber ido a facultades de economía y empresa, no están muy metidas en el tema de finanzas personales, pero estoy seguro que les interesa. Así que, bueno, pues por ahí hay muchas cuentas súper interesantes de gente de finanzas personales. Em, ¿Quién te puedo decir? No sé, es que me pones también en un... Es que conozco muchos, entonces me pones en un Bueno, aprieto. Te mandaré una lista un día de estos de gente interesante. Mira, me gusta mucho una cuenta que se llama El Banquero del Pueblo. Me gusta mucho. Luego tienes más de temas, pero es que creo que hace falta algo introductorio. Porque te diría luego, gente que sigo de análisis de empresas de una cosa como super tal. Creo que eso no aporta tanto a tu audiencia, pero gente así como que te enseñe finanzas personales desde cero. El canal de Cristina, ¿cómo se llama? Hay una chica que se llama Cristina que hace más que temas de inversión, que también es temas de contabilidad, planificación financiera, pues si quieres una casa, cómo ahorrar, ese tipo de cosas, que es súper interesante. Ya te pasaré el nombre. Y bueno, en general, pues hay muchísimos creadores de contenido de este tipo que pueden aportar mucho. bueno, pues lo dejamos anotado y nada, darte las gracias. Espero que igual no te prodigas tanto en este tipo de entrevistas, porque normalmente te llaman, supongo, más para que hables de conflictos, de un poco más Sí, de tu sí, 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 especialidad. sí. Entonces, Total. espero que la audiencia te haya conocido un poco más, y tanto la mía como la tuya, que igual no tiene la oportunidad de esta parte tuya más personal y un poco de tu historia. Pues espero que a la gente le haya resultado interesante. Oye, es verdad que es una entrevista algo diferente a lo que estoy acostumbrado, pero por mi parte, genial. Ha estado muy bien. Creo que se han tocado muchos palos y que alguien que quiera dedicarse a hacer contenido en YouTube, pues le puede inspirar o se puede llevar algún consejo de regalo. Así que nada, muchísimas gracias por contar conmigo, Iván, y cualquier cosa, pues ya sabes dónde estamos. Genial. Pues muchas gracias también a vosotros y adiós. Venga.